Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis para platicar de muchos de los temas que nos deja esta semana. La extradición del Menchito que ocurrió el día de ayer y que eso levantó una alerta de los Estados Unidos relacionada directamente con nuestra ciudad, con la zona metropolitana de Guadalajara. Te vamos a platicar más detalles al respecto. Sí, seguimos con el dolor y lo que supuso el asesinato de Fátima. Todos los días nos enteramos de nuevos detalles con relación a este caso que está estremeciendo a nuestro país. También ayer fincaron responsabilidades a dos exsecretarios de salud en Jalisco, a Antonio Cruces y a Jaime Agustín González Álvarez. Y bueno, muchísimos temas para platicar contigo esta mañana. Y también tendremos la posibilidad de conversar unos minutos con el historiador Carlos Illades. Hasta las 10 de la mañana estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Escríbenos al WhatsApp 3318 8076 41. Estamos contigo en vivo en Cara a Cara este viernes. Ya es viernes 21 de febrero. Carlos Illades es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Es también doctor por el Colegio de México. Actualmente es profesor titular del Departamento de Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, y si no tienes, digamos, referencia directa del trabajo académico e intelectual de Carlos Illades, él se ha desenvuelto, ha escrito sobre todo textos que tienen que ver con la historia de la izquierda en México, la historia del progresismo, desde, digamos, la forma en que se ha configurado la izquierda intelectual, pero también la izquierda partidista. Y ahora escribió un libro muy interesante que se llama Vuelta a la Izquierda, la cuarta transformación en México, del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría. Creo que es un texto muy actual, incluso cuando uno revisa el texto puedes ir encontrando referencias casi directas a la coyuntura en México, algunas críticas que hace el autor, análisis sobre lo que estamos viviendo en México. Por lo tanto, no es un libro histórico, sino un libro que trata de analizar el presente político en nuestro país. Y quiero platicar unos minutitos con Carlos Illades. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. ¿Por qué escribir un libro tan actual? Veo incluso que la introducción la concluyes en diciembre del año pasado. ¿Por qué entrarle exactamente ahorita al análisis de lo que está sucediendo en México? Mira, porque quería resumir y plantear las líneas fundamentales que veo que ha desarrollado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este año, incluso en el año 2019 e incluso desde que ganó la elección en 2018. Esto es hacer un trazo de los aspectos que creo que son las tendencias para ilustrar al público de las posibles rutas y consecuencias que pueda tener este gobierno. Ahora, estamos muy acostumbrados a leer en la prensa, en las columnas de opinión, críticas, sobre todo desde mi punto de vista, relacionadas al conservadurismo o a la derecha contra el gobierno de López Obrador. Y esta es una crítica desde la izquierda, ¿no? Esa es mi intención. Y además también por eso lo publiqué después de un año de gobierno, porque pues yo creo que hay cosas que se pueden corregir. Entonces, en esa medida, decirlas me parece importante.
Noto, doctor, que eres muy crítico de lo que estamos viviendo en el país en términos de democracia, de si López Obrador tiene o no en la cabeza un modelo de Estado de bienestar. También eres muy crítico del conservadurismo moral de Andrés Manuel. ¿Te sientes un poquito decepcionado de lo que viste en 2019? Sí. Esto es, mira, de un lado, a mí me parece muy importante, es el haber que tiene López Obrador, el aumento de los salarios mínimos, los intentos de una política social que puede ser discutible, pero su afán es redistributivo con sus programas sociales, atender, digamos, a las comunidades indígenas, pienso sobre todo en el estado de Guerrero y cosas así, pero del otro lado creo que ha pesado mucho el elemento conservador de López Obrador. Y también considero que las dos líneas básicas o cambios fundamentales para efectivamente hablar de una cuarta transformación sería, por un lado, efectivamente poder romper con el modelo neoliberal. No creo que el gobierno lo esté haciendo, es decir, puede darle algunas cosas, mejorar otras, pero no se puede sustraer a él. De hecho, es muy difícil, ningún lugar del planeta a la izquierda lo ha logrado en estos años, ojalá y un día se logre. Y del otro lado, que sí me parece que está en sus manos, es el cambio de régimen. Y México, creo, sigue en el viejo régimen de la Revolución Mexicana. Y esto está teniendo consecuencias directas actualmente, porque pues ve su respuesta, por ejemplo, al movimiento contra la violencia de género, ¿no? Sí. O sea, con un régimen tan arcaico no tienen cómo contender con los nuevos movimientos sociales. Es cierto, Carlos, que ningún país puede abstraerse del modelo neoliberal, pero sí es cierto que muchos países logran construir redes de protección social que acompañan a las familias, que acompañan a los individuos, para evitar que, digamos, las desigualdades, las exclusiones que provoca el neoliberalismo, pues sean tan graves. ¿Tú ves esta construcción? Porque lo que noto en tu texto es como que dices, incluso hay una parte que titulas más Estado, menos instituciones, no, como si en realidad no existiera esa construcción dentro de la Cuarta Transformación. O sea, existe esa disposición, incluso muchos recursos comprometidos en eso, pero para mí lo que sería fundamental es que eso se institucionalizara, y eso se institucionalizara no a partir de quién gobierna, sino como políticas de Estado, y esto todavía no se ve. Entonces, en ese sentido, me parece que se está quedando corto, porque quien llegue después a la presidencia, más aún si llegara alguien que no fuera de la 4T, pues puede echar atrás sus medidas. A mí me parece que es fundamental la construcción de un Estado social, y ahí creo que también se queda corto. Ahora, cuando digo menos instituciones, son menos instituciones liberales. Sí. Él tiene problema con las instituciones liberales, pero a la vez se apoya en las instituciones más antiguas, la familia, el ejército y las iglesias. Entonces no es que esté desinstitucionalizando, sino se está afianzando en esas instituciones, pues bastante añejas. Haces incluso una definición es complejo hacer una radiografía ideológica de López Obrador, pero esbozas una que es nacionalista en economía, romántico en la caracterización del pueblo, utópico en su concepción de la armonía social, conservador en cuanto a la moral, cristiano en lo que respecta a la perspectiva histórica providencialista que sustenta. El presidente tabasqueño vislumbra la república amorosa en el horizonte nacional, resultado de una revolución de las conciencias que ayudará a impedir en el futuro el predominio del dinero, del engaño y de la corrupción. Es una visión meramente religiosa. Él lo dice en su libro. Sí, religiosa como, y eso tiene ligas con el siglo XIX, con la historia. El primer socialismo, el que es previo a Marx, no estaba reñido con la religión. Lo que pasa es que en López Obrador es incluso una religiosidad conservadora.
Pues sí, la Iglesia tal cual. Entonces, a mí me parece, volviendo a la caracterización, que López Obrador, aunque su discurso es bastante sencillo y a veces incluso parece básico, en realidad es compleja la amalgama, digamos, de corrientes que cruzan su pensamiento. Tú las has descrito ahí tal como se presentan en el libro, y entonces no es nada más decir es que es hijo del nacionalismo revolucionario, pues es en parte. Pero es algo más complejo, ¿no?, que el nacionalismo revolucionario. Y tiene muchos rasgos decimonónicos, debo decirlo. Antes de despedirte, Carlos, hay incluso esbozas un debate sobre la democracia, la relación del pueblo con el líder, las instituciones. ¿Crees que en México se corre riesgo, digamos, de retrocesos más allá de lo endeble de nuestra democracia en temas de libertad de expresión, en términos de fortalecimiento institucional? ¿Ves riesgos en el horizonte? Sí, pero a mí se me hace que también se han exagerado. López Obrador no creo que sea una amenaza para la democracia en el sentido de que se convierta o en un dictador o pretenda perpetuarse en el poder. A mí me parece más bien que es alguien que tiende muchísimo a la centralización, sí, o sea, en ese sentido está por más Estado, pero entiende el más Estado como concentración en el Ejecutivo. A mí me parece que es una especie de autoritarismo soft, ¿no? No más que eso. Ahora, también hay que decir que con todo y alternancia, México no ha salido del modelo autoritario. Carlos Illades, gracias por estos minutos y bueno, muy interesante tu libro, muy ameno y creo que nos permite darnos una idea de lo que estamos viviendo. Gracias. Un gusto, Enrique. Hasta luego. Gracias. Ahí está, Carlos Illades. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Omar García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues, ¿cómo ven este texto? Tú has leído a Carlos Illades, sí, ¿no, Eduardo? Y mira, me parece que la idea central, no solo de este texto, sino de varias publicaciones que ha hecho el maestro, tienen que ver con la crítica en relación a que desde Andrés Manuel se ha insistido mucho en que hay un cambio de régimen, y es evidente que no lo hay, que se mantiene un sistema político priista, Eduardo, pero morenista, ¿no? Pues sí, entonces me parece que es muy claro que no tenemos un cambio de régimen, que las prácticas políticas siguen siendo muy parecidas al esquema fundado por Plutarco Elías Calles y consolidado posteriormente a partir de la presidencia de Ávila. Que el PAN también las mantuvo intactas. Claro, por supuesto. Vamos al corte, 9 de la mañana con 17 minutos. De la mañana con 19 minutos, gracias por tus WhatsApps al 33 18 80 76 41. Rubén Oseguera González, también conocido como el Menchito, así le dicen, no es broma, no. Fue extraditado anoche a Estados Unidos. Una corte federal de Columbia requirió al hijo del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto provocó que el consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitiera una alerta a sus ciudadanos que habitan en la metrópoli. ¿Cómo ves, Jonathan? Sí, así es. A mí me sorprendió mucho anoche esta alerta del consulado de Estados Unidos, que básicamente se resume en decirle a los ciudadanos estadounidenses aquí en la metrópoli y en el estado que se había realizado una operación de máxima seguridad para el país, que era la extradición del Menchito, y que tuvieran cuidado porque había antecedentes de bloqueos, de difusión de mensajes del narco en internet, en mantas, y que se podía alterar el orden público y compartía datos a sus ciudadanos. Yo no recuerdo ahorita, ayer hice una búsqueda rápida, no recuerdo alguna alerta con esa referencia tan clara a las posibilidades de o sea, que un hecho pudiera reacción. Derivar tales consecuencias. Así es. Sí, evidentemente Estados Unidos no puede establecer una alerta para la ciudad, puesto que, somos dos países distintos, pero el hecho de que sea sus ciudadanos y
en la metrópoli o en el estado, pues me parece que sí genera un poco de inquietud, sobre todo porque recordemos que los narcobloqueos que hubo antes en Jalisco, aquí en Guadalajara, estaban relacionados con posibles detenciones o amagues de detenciones del Menchito, que por otra parte me parece es la mejor cosa que puede ocurrir es que lo juzguen en Estados Unidos. Recordemos que el Menchito ya había sido allí detenido en 2014 y quedó libre, luego lo volvieron a detener en 2015 y 2 meses después quedó libre otra vez por falta de pruebas y ahorita lo habían tenido desde este 2015. Oye, pero qué tristeza que tengamos, ¿no?, que decir, se tiene que ir del país para que haya justicia, ¿no? Sí, porque no, aquí si no, lo iban a liberar eso eventualmente, es, ¿no? digamos, ya síntoma de la rendición, ¿no? Perdón, y lo mismo pasa cuando de repente piensas que van a traerse a Lozoya, cuando está Javier Duarte ahí, cuando, ¿no? O sea... Bueno, se activó ahora para la esposa, para la ex esposa de por Duarte, eso, para pero Karimé. lo que pensamos es, mejor que se queden allá, que los juzguen allá, que encuentren justicia en otro lado, porque aquí no la van a hallar. Pues, Pero ¿no? entonces es admitir que Pues sí. somos un estado fallido. Eventualmente iba a salir, yo creo, porque había ahí deficiencias y No, acusaciones capaz de que los si lo agarra la abogados, policía metropolitana lo sueltan mañana porque no cumplieron Bueno, el, para la el policía protocolo. metropolitana pues, ¿no? no suelta. Que también habría que decir que, pues sí, efectivamente la impartición de justicia en México pues no es como de lo mejor, pero también es cierto que estos personajes colocados en las cortes estadounidenses, pues también allá lo que no buscan en principio la impartición de justicia, sino pues tener soplones de una buena Exacto. calidad, por supuesto. También habría que poner eso ahí, Ahí está el juicio al- del al- Chapo. en la mesa, claro. Y además Sí, o sea, lo que hay menos les interesa es que Claro. juzgue su pena por lo que Sí, hizo en México. ¿verdad? así es. Y además hay que considerar de quién estamos hablando. En su momento, cuando estuvo libre, era el segundo al mando del cártel Nueva Generación, digamos el más potente según el Departamento del Tesoro, con más ganancias y más expansión y dominio en el mundo, y el poder para corromper a jueces, a la justicia en México, me parece que también lo convierte en un blanco o en un perfil que es mejor llevarlo a un juicio, pero en Estados Unidos. Oye, pero sí parece que nos enteramos de lo que va a pasar en Guadalajara por el consulado, ¿no? Sí, claro. O sea, Yo revisé hoy la prensa Y qué de bueno, California y creo que está es mejor. el asunto a enterarnos sí, pero que no nos digan nuestras autoridades algo. A ver, ayer cuando Sí. se lanzó la alerta todo el mundo estaba preguntando, ¿hay código rojo, no hay código rojo? ¿Qué está pasando? Pues yo quería, el gobernador sabía, ¿eh? O sea, que podía pasar. Pues, a veces se alertó por Hoy el consulado. la prensa de California amanece con estas noticias de Guadalajara y del Menchito. Pero ¿cómo te explicas eso? O sea, entonces quien está operando ese tipo de cosas y quien tiene la información... Y que además, políticamente, también pues la 4T va a decir, pues llévenselo. Por no, eso, para que pero no tenga a que ver, sí, es que pues nos sí. acostumbramos a que hubiera pitazos y hubiera desorden en la ciudad. Y que en estos tiempos de desinformación, un comunicado en inglés de Estados Unidos, con una información reciente a interpreta. las 9 de la noche, bueno, genera Claro. Anoche me escribían y me decían, oye, ¿hay narcobloqueos o qué está pasando? Y bueno, revisabas el No, eran obras en el documento, periférico. el documento, y claro que te inquieta porque dices, o sea, Se llama mi macro periférico. Es algo más humano que... Hay No, pero sí es bloqueos, cierto sí, sí. que con las cadenas de WhatsApp Sí, sí. empiezan a rolar la nota y se genera un pánico No, y y si es mañana que abren las estos días ha habido un escuelas. montón de cadenas de WhatsApp que ya tuvo que salir la fiscalía y los ayuntamientos a Ayer decir, ey, mismo. espérense, Oye, no es cierto. Oye, sobre el asunto, ya decías lo del periférico. A ver, todos, yo creo que la mayoría estamos a favor de la obra. Creo que es el humanizar el periférico, Transporte BRT, público, transporte público. ¿no? Pero no es posible que en la ciudad se pongan de acuerdo con un plan de obras. O sea, porque en 2019 casi no hubo obra. Y de pronto en 2020, todas de jalón. Juan Manuel, el periférico, nuevos asfaltos. Y la ciudad colapsada. Y luego el tren ligero, ¿qué tal? Tren ligero, o sea, pero la ciudad No está fue escalonado, vámonos. Yo todos. no sé si en los últimos 15 días es cuando he sentido más tráfico en toda mi vida en A Guadalajara. principios de semana hubo un cierre que no anunciaron ahí a la altura de Acueducto y Periférico, que fue, en efecto, después la CIOP finalmente abrió ese frente, ya no estaba cerrado, y a mí me parece que también tiene que ver un poco con la estructura de gobierno. Ahorita, si tú quieres saber quién debe avisar a quién sobre un cierre, tienes a la Agencia de Infraestructura Vial, a la Secretaría, Sí, a la sí, sí, CIOP, totalmente. tienes a la Policía Vial, que no depende de la Secretaría del Transporte, pero que sí depende de la Secretaría de Entonces, De seguridad. resulta que no se Sí. avisaron. Entonces, me parece que tiene que ver con una cuestión de coordinación al haber atomizado de esa manera la estructura de gobierno y es un reflejo de esa ineficiencia, me parece. Una llamada.
No, iba a comentar que ahora que ya se liberó la obra entre Guadalupe, Avenida Guadalupe y Vallarta, yo lo recorro muy temprano ya con obra concluida y sin el ingreso de los camiones de Guadalupe y Periférico al TEC de Monterrey, haces 12 minutos. A las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, que no hay la entrada de los... O sea, menos tiempo. Pero no será porque la gente le está sacando al periférico. O sea, no será como... Sí, pero además acuérdate que mucho menos uno ya no puede recibir una buena noticia si... No, pero además acuérdate cuando empieza el macrobús vas a tener un carril confinado. Entonces, claro. Ahí, Sí, porque digo, ahorita no te hagas falsas ilusiones. Están jalando 4 carriles, de Guadalupe a Vallarta. 4 carriles 4 por lado. carriles por lado. Por lado, y Sí. después la obra empieza más adelante. Y luego el caos empieza en 5 de mayo, donde está la prepa de la universidad. Pero lo que digo es, ¿no puede haber un plan de obra anual? O sea, en donde Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, todos se pongan de acuerdo De para hecho, en decir, el mismo oigan, periférico- ciudadanos, vamos a intervenir todas estas y estas son las vías de acceso y pues se puede consultar a través de una página de internet. Si cada municipio, como el siguiente año hay elecciones, comienza sus obras ahorita. Había una aplicación la administración pasada, no sé si se acuerdan, que era muy útil, me parece, porque te hablaba de los frentes de obra y los tiempos que iban a tardar, el avance que Se llama Waze, registraba. pero no es del... No, es que no, los montos de inversión. Ahorita si tú te metes a Google Maps, que eso fue lo que me dijo el gobierno justamente. Ah, ¿que te metieras a Google que Maps? me metiera a Google Sí, Maps. pues sí. Pero, Andas pero- preguntando por cosas que están en Google Maps. pero en realidad esa aplicación lo que tenía es que te definía también los nuevos frentes, los montos de inversión, los avances y bueno, ahora... ¿Y quedó en desuso? Sí, desapareció. La Quedó en dejaron desuso. de- La refundación decidió no apostar por esa plataforma. Estaba Google. ¿Cómo estás, Virginia Romero? Hola, muy buen día. Y bueno, aquí abonando un poco el tema, la ley de obra pública precisamente contempla un banco de proyectos. Digo, lo contempla la ley, no se ha materializado. Si existiera, precisamente los ciudadanos podríamos tener claro cuáles son esos proyectos de infraestructura y obra pública que están para la ciudad, que fueran de manera coordinada y además tener este tipo de avances, transparencia, etcétera. Creo que lo que se requiere es voluntad. Porque nadie está en contra de las No, obras. a ver, porque lo que les interesa es eso que decías. A ver, este año se van a gastar dinero para que el siguiente año que Está es bien. electoral vamos a estar inaugurando Yo no tengo obras. bronca y que la gente decida si lo hacen bien o mal, eso es la democracia. Pero si es posible tener un mínimo de planeación, hasta ellos les ayuda, Omar. Sí, claro. Pues generan menos broncas a la gente y por lo tanto... No, totalmente de acuerdo, pero que lo quieran hacer es otra cosa. ¿Voluntad? Pues sí, ¿no? Ya, y de pronto llegan los go-karts y... Bueno, lo que ha sacudido, Virginia, a nuestro país es el caso de Fátima. Cada día nos enteramos de detalles que son verdaderamente espeluznantes. Yo ayer leía la nota del Informador y decía, preferí ya no seguir leyendo. Son de esas que, como si estás viendo una película que es demasiado dura, Sí. que dices, no, mejor corto aquí. Qué tremendo, ¿no? Coincido contigo, Enrique, y creo que ha sido de las semanas en las que realmente muchos hemos perdido el sueño, muchas hemos perdido el sueño. Creo que como sociedad estamos al límite de la indignación y eso nos debe llevar a una profunda reflexión. Adicional a eso, de verdad es que me siento muy, muy decepcionada de la actuación del gobierno federal y creo que tiene que ver mucho con todas estas manifestaciones de las mismas mujeres, ¿no? La falta de empatía es poco, creo que fueron ajenos al dolor, poco responsables. El hablar la semana pasada del tema de feminicidios, no, es que no quiero que me distraigan del avión, me parece una burla. El decir, no quiero que me rayen la puerta, o sí, ya di mi pésame, pero no me rayen la puerta, por favor, me parece una burla todavía peor. Yo creo que meterse con las mujeres es fuerte, pero con mujeres infantes no hay palabras. Sí, y uno piensa, Eduardo, cuando lee estas historias, ¿qué pasa? ¿Qué jodidos estamos? O sea, realmente... Sí, a mí me parece que hay un hilo muy claro que nos lleva desde las prácticas de micromachismo hasta el feminicidio. Y me parece que cruza por la sociedad en su conjunto. No es un asunto solamente de la sociedad o solamente de la sociedad que es gobierno, sino que me parece que el reflejo de la sociedad lo estamos viendo de manera muy clara en la sociedad que es gobierno. No podemos tener un gobierno que se manifieste ante estas atrocidades de otra manera, ¿sí? Porque viene de una sociedad que de manera sistemática niega estas atrocidades. Es decir, entre los feminicidios que comentábamos aquí de Ingrid y de Fátima, Claro. ¿sí? Pasaron 70,
80 feminicidios se cometen 10. Si estos por son día. los Así icónicos es. por... ¿Y qué dice la gente? Prácticamente nada. Entonces, el reflejo de esta sociedad se ve precisamente en los gobiernos, porque los gobiernos vienen de ahí. Entonces, esta insensibilidad que hay por parte de los gobernantes, a mí me parece que tiene una línea directa. Es un espejo. Claro, de la poca sensibilidad que hay de la gente hacia fenómenos como el feminicidio. Coincido contigo, Eduardo, pero también, si bien es cierto, es que el gabinete federal, por las mujeres que lo conformaban, había un tema de esperanza Sí, o de sí, gran cierto. expectativa, porque hay mujeres icónicas dentro de ese gabinete y pues prácticamente borradas, desaparecidas, sin tomarlos en cuenta. Digo, no hablemos del decálogo, que una vergüenza Bueno, pero, rotunda. ¿qué te dice que el decálogo se haya publicado? Que no pasó por ninguna de estas personas. Porque supuesto, seguramente alguna por de esas supuesto. feministas le hubiera dicho al presidente, oiga, esto es un insulto. Exactamente. Pero pasó lo mismo cuando se desaparece el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Lo mismo. O sea, parece que cuando llegan este tipo de decisiones, quien termina tomando... Pero es precisamente ¿no? ese es el reflejo, es decir, estamos en una sociedad en donde estamos preocupados más por las formas y no por el fondo. ¿Sí? Y ahí vienen cuestiones, cuando hablamos de cuota de género, me parece que no tiene sentido hablarlo así, y lo mismo pasa en el gabinete. Ahorita que hablábamos justamente de este análisis o debate en torno a la ideología del presidente, izquierda, derecha, a mí me parece que justamente responde ideológicamente todo el tiempo a un problema real, y el decálogo me parece que es sintomático, cuando en realidad creo que si tuviera, yo pediría más que entender qué ideología es el presidente, es que tuviera un poco más de pragmatismo ante una demanda de un grupo de mujeres. Yo pensaba un par de cosas, por ejemplo, una plataforma en donde pudieras tener de todos los feminicidios del país, cuántos ya han sido resueltos y sentenciados con sentencias condenatorias a los responsables, un padrón también de órdenes de restricción para proteger realmente a las mujeres, o incluso también estos informes de indicadores de evolución de los casos, que me parece que ese tipo de respuestas, homologar el feminicidio en el país, eso lo podría hacer Andrés Manuel. Me parece que son 3 acciones muy concretas, muy reales, al margen de cualquier ideología, que no tiene esa capacidad la Cuarta Transformación de evocar y de plantear sobre la mesa. No entiendo por qué tiene Es que ser esas todo el son tiempo un políticas debate. públicas tecnocráticas. O sea, esto es, Claro. por favor, pórtense bien. Claro, No, ese están es... matando mujeres, es el neoliberalismo. No puede ser. A ver, creo que una lectura pésima que han dado los opinadores, sobre todo los nacionales, es que dicen que los feministas es el verdadero contrapeso de Andrés Manuel. No, yo creo que eso es un error grave. El feminismo es en realidad una revolución contra el sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal está metido en todos los gobiernos. Y en el gobierno de Andrés Manuel, y en el gobierno de Enrique Alfaro, y en todos los gobiernos, porque así crecimos y así ha sido. Y en la empresa, y en la escuela, y en los medios. Y verlo de otra manera es súper egoísta también, ¿no? Sí. Porque nosotros, y lo hablo desde aquí, como hombres, debemos de entender y debemos de caminar con ellas. No debemos de, yo les decía aquí, no debemos de mansplanear, pues, ¿no? No debemos de validar o no validar su lucha, de opinar. No. Acompañas, te callas y aprendes. Pero ¿no? en términos políticos, sí se topa con el movimiento más duro que ha tenido que enfrentar. Porque no sabe qué hacer. No, y aparte porque no es lo mismo enfrentar al PRI, al PAN, o no es lo mismo enfrentar a la mafia del poder que enfrentar un movimiento totalmente legitimado, o sea, en donde le disputa al presidente la legitimidad pública. Que yo creo que yo también coincido un poco con esto. Yo sí creo que son una figura de oposición en el país. Simplemente vean cómo la narrativa del avión presidencial, que básicamente nos había engatusado y había dominado las portadas, fue rota por el feminicidio de Ingrid, y cómo eso de pronto es un punto de quiebra en las mañaneras, y el tema se impone ahora a Andrés Manuel López Obrador y no al revés. Me parece que sí. Es de las primeras veces que pierde ese control de la agenda, ¿no? No, y que efectivamente se ha visto en esta medición diaria que se le hace la aceptación, pero coincido precisamente con Omar, o sea, no es un tema de un solo gobierno, tiene que ver con el tema de Eduardo, es en un reflejo social, y por eso la lucha, el movimiento es mucho más profundo que el gobierno en turno, pero digamos que hoy quienes nos gobiernan tienen una alta responsabilidad.
Y en materia comunicativa creo que no lo han detectado. O sea, no han detectado que esto no es un error de mensaje, es un error de empatía, de no saber entender dónde están las necesidades y y de indolencia totalmente, lo que decía Jonathan. A ver, puedes no entender el feminismo, pero sí te toca responder como presidente. Ahora, ¿y el Estado? Porque lo que es increíble es, creo que, y es parte de la conversación que teníamos con Illades, un proyecto progresista lo que dice es, vamos a construir un mejor Estado para que responda a los más vulnerables, ¿no? Esa es la idea. En el caso de Fátima es como si todo falla, incluso hasta el protocolo de la escuela. O sea... Y es que mandar a Claudia que resuelva las cosas, eso también es machismo. Bueno, ¿por qué? Pues le toca. No, porque él como presidente también tiene que tomar las cosas. Él ha dejado de hacer muchísimo que le tocaría a él y que podría hacerlo y mandar mensajes claros desde las mañaneras. Es que también hay otro elemento que a mí me parece que, además de lo que ya han comentado, abona para entender por qué se trabó la 4T en estos 15 días. Si nosotros regresamos en el tiempo, nos podemos dar cuenta que este tipo de movimiento o de este tipo de movimientos vienen personas como Andrés Manuel, como Claudia, etcétera. No es que estén en ese movimiento, pero es como la parte de los movimientos sociales a la cual ellos pertenecen. Y entonces me voy a enfrentar con, entre comillas, los malos de la película. Pero cuando resulta que ya son gobierno y de espacios de donde se supone ellos vienen, los enfrentan, el esquema político, Olga, la secretaria de Gobernación. El esquema político que tiene Andrés Manuel frente a movimientos como este, o sea, no le da para ni siquiera para resolverlo. A mí me parece que ni siquiera lo alcanza a explicar, porque él se asume como parte de esas movilizaciones, ¿sí? Y que ahora resulta que lo están encarando. Por eso creo que la narrativa... Pues ahí sí no entiende, como hizo... Claro, o sea, la narrativa de la 4T es más allá de la puerta del avión. Me parece que lo que explica es que no están entendiendo que también se vale que de los movimientos de los que ellos vienen, los enfrenten. Y que ya son gobierno. Claro, y que son gobierno. Y son responsables. 9 de la mañana con 38 minutos. Trabajar para mantener... Nueve de la mañana con 42 minutos. Ayer fueron imputados 4 exfuncionarios de la Secretaría de Salud por desvío de recursos. Los más conocidos, Jaime Agustín N. y Antonio N., que seguramente ustedes saben qué significa la N. Pero... Cruces, ¿no? El de Antonio creo que Cruz, porque Jaime Agustín González Álvarez y Antonio Cruces, exsecretarios de Salud. Bueno, Cruces declaró y dijo lo siguiente. Están señalando una situación donde quieren vincularme al proceso en relación a en un supuesto contrato donde yo firmé como testigo y que están haciendo esa situación. Pero bueno, estaremos esperando a ver la decisión del juez ahora cumpliendo el plazo de 144 horas y estaremos dependiendo y cumpliendo y acatando la decisión que hasta ahorita ha hecho y nombró el juez. Yo la verdad no sé cómo termine esta historia, Omar, pero veo las acusaciones contra Cruces y veo las acusaciones contra Jaime Agustín y se me hacen tiritititos, pero así minúsculos, así de bueno, es que tenemos que ir contra ellos, entonces... Es que después del error garrafal de haber encerrado a Miguel Castro, que fue un error tamaño estado de Jalisco, van a tener que meter a la cárcel a 2 o 3 o 4 o 5 peces más o menos gordos para tratar de volver a la legitimidad al sistema estatal anticorrupción. Porque lo que está en juego es eso. Y es un sistema que nació mal y que va mal y que no se ve para dónde vaya. ¿Por qué nació mal? Porque la manera en que eligieron al fiscal no fue la correcta. A mí se hace que sí. Digo, se amparó el hermano de Busto Valencia en su momento, pero pues quien llegó fue alguien que no tenía ningún vínculo con partidos políticos, ¿no? A mí no sé si es un fracaso del sistema anticorrupción, lo que creo es que si estas son las acusaciones contra Cruces, con un amparito, con un buen abogado, que seguro tiene lana, Jonathan, claro. lo va a lograr
darle la vuelta, ¿no? Claro, fíjate, en la semana se publicó una nota de el índice de Estado de Derecho, es una encuesta que realizan a ciudadanos de distintos estados y especialistas de cada estado sobre distintos temas, entre ellos la corrupción, y me llamó la atención que en los últimos 2 años Jalisco se había estancado entre los últimos 5 o 6 lugares a nivel país en materia de combate y percepción de la corrupción. Y bueno, tú te preguntas, después de cuánto ha costado el sistema anticorrupción en presupuesto, 200 millones de pesos le han asignado entre 2018 y 2019 las fiscalías, y dices, bueno, y ahora lo que tenemos son un par de secretarios posiblemente vinculados a proceso. ¿Por qué? ¿Qué monto es? ¿7 millones por unas cámaras de videovigilancia? Y en realidad, por ejemplo, contra Jaime Agustín es una licitación que presume el fiscal que fue inducida porque 2 de las 3 empresas se bajaron al final del que proceso, además, ¿no? tiene que ver con una fórmula que ya encontró, me parece, la Fiscalía Anticorrupción, que es básicamente encontrar la falta, digamos, en el proceso administrativo y no seguir la pista del dinero. Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el asunto. Esos son todos sus Mientras vinculaciones. no se siga la pista del dinero, todos se van a salir con la suya, Eduardo. Sí, y además creo que si juntamos los 2 comentarios que han puesto aquí ahorita sobre la mesa, pues me parece que, como decíamos hace 15 días, en México y en Jalisco, este asunto de la justicia pues sigue siendo altamente politizado. Selectiva, politizado, está totalmente parcializada, electoral, y ahora con un elemento más, como mencionaba ahorita Omar, pues hay que ver cómo tapo el hoyo que hice deteniendo a Miguel y después soltándolo. Si lo detuve y lo solté, uno de los 2 procesos estuvo mal. O la detención, que ojo, o la libertad. Yo siempre lo digo, ahí el juez tiene mucho que ver. Porque a veces hablamos solo de la fiscalía, que la fiscalía cometió errores, pero el juez es quien definió todo. Sí, claro. Y la unidad de medidas cautelares, la poderosísima unidad de medidas cautelares, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Así, ¿no? pero sí me parece que aún con este elemento, en México sigue pesando de manera muy importante, ¿sí?, el poder ejecutivo estatal y federal en los procesos judiciales. Es el gran poder. Virginia. Sin duda, coincido totalmente con lo que se ha expuesto sobre la mesa. Creo también firmemente que esta es una prueba para el sistema estatal anticorrupción, y más que corregir la plana, debemos realmente de encontrar estas narrativas de corrupción, los mecanismos, desmantelarlos, porque si no, tener 2, 3 3 grandes exponentes, sí, la indignación popular, y los metimos, no va a funcionar de nada porque no encontramos cuáles son los procesos y desmantelamos estas redes donde se va a seguir gestando la corrupción. Es la oportunidad del sistema de demostrar no solo 2 personas o 3 en la cárcel, sino realmente poder desarticular las redes de corrupción. Y de ahí parece que estamos todavía un poco distantes, ¿no? A ver, y no se puede si no tienes una unidad de inteligencia financiera. Claro. En Jalisco, que se supone que está ahí debatiendo la reforma 2.0. Que viene la reforma 2.0, se ha comentado, pero la reforma no avanza. No avanza la reforma 2.0 y creo que, por ejemplo, a nivel nacional, ahí está Santiago Nieto, creo que se está utilizando de forma selectiva, ¿no? Pero es imposible rastrear el dinero si no tienes una unidad de Enrique, pero esa es una potestad que tiene el gobierno federal que no va a soltar. No, también la puedes hacer en los estados, ¿eh? Pero necesitas un convenio de colaboración. Necesitas un convenio para que Hacienda te pase la información. Y acceso a la información. Bueno, no va a pasar. Se nos va Omar. Omar, gracias. Gracias a todos. 9 de la mañana con 48 minutos al corte y leemos tus mensajes. Y a todo tu auditorio y a Julián por cederme este espacio para hablar sobre lo que ha pasado en los últimos días con los feminicidios, la violencia contra las mujeres y el movimiento feminista que se está convirtiendo en la oposición urgente y necesaria que necesitaba nuestro gobierno federal. Muchas mujeres tenemos claro que Andrés Manuel no va a construir un gobierno feminista, pero en cada mañanera se le escapa la posibilidad de hablarle a todos aquellos hombres que lo siguen y lo admiran para invitarlos a tomar un papel fundamental para reducir la violencia que viven las mujeres y niñas en nuestro país. Llama mucho la atención cómo incluso políticos hombres han tomado la bandera feminista, pero no porque les importan las mujeres, pero porque por primera vez ven un resquicio y una grieta de construir una oposición al presidente.
Habremos las mujeres de documentar esas posturas, para que cuando, por ejemplo, toque legislar para dejar de perseguir a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, estemos ahí para recordarles que esa lucha nunca les perteneció. Pero más allá de las banderas partidistas, el reto es gigante, y la rabia y el enojo que sentimos las mujeres en este país la vamos a canalizar hasta que cada escalón de nuestro gobierno municipal, estatal, federal y los congresos entiendan que la violencia del país, a hombres, pero especialmente a las mujeres, nos genera una crisis de emergencia a la que debemos dedicarle todos los recursos, todas las mañaneras, todos los discursos y todo el aparato del Estado para combatirla. El próximo 8 de marzo, mujeres de todas las edades buscaremos ocupar las calles, los medios y ojalá también estemos en los espacios privados, en los familiares, pero también en los políticos, escolares y de los medios de comunicación para decir ya basta y seguirnos organizando. Mi comentario, Enrique, y me pueden seguir en redes sociales como Susana8ACH en Twitter, en Facebook e Instagram. 9:53 a.m, muchos mensajes para la mesa. Bueno, nos dicen vidrios rotos, estación antepenúltima, dirección central de autobuses. Gracias, Luis, por tu testimonio. Nos dice Iván Ríos, buenos días, soy del firme pensamiento que Andrés Manuel sí se va a ir cuando termine su mandato, pero no va a dejar el poder. Nos dice, ¿cómo ven eso? Sí, yo creo que, o sea, en términos formales, pues sí. Este sueño de algunos de que se va a perpetuar, pues yo creo que no tiene sentido, pero sí me parece que el poder que está amasando le da para otros sexenios. Ahora, la regla del presidencialismo mexicano es nunca se manda desde atrás. Así es. No, o sea, el presidente que llega, aunque lo hayan puesto, mata al antecesor, no purga todo, pero nunca había habido esta fortaleza de alguien, ¿no? Por supuesto. Gracias, Iván, por tu comentario. Alfredo, hola, Tucen, ¿por qué no despidieron al secretario de Educación después de que dijo que la seguridad de los niños no es asunto de los maestros una vez que salen de la escuela? Tampoco vi que le llamara la atención a Tamés por tener la desvergüenza de reconocer que no lee las recomendaciones de derechos humanos, o al de la Policía Metropolitana por criminalizar a las víctimas de la violencia. Deberían irse todos ellos. ¿Cómo ven este asunto de las escuelas? ¿Quién es responsable? ¿Quién no es después del caso de Fátima? Y que no exista como tal un protocolo, sino que cada escuela se ponga de acuerdo para organizarse. Yo estoy a favor de la autogestión de las escuelas, pero genera riesgos, ¿no? Sí, hay muchas escuelas que tienen un protocolo muy fuerte, muy serio, para entregar a los estudiantes, a las estudiantas, a quien vaya por ellos. Pero también es cierto que hay muchas que no tienen nada, y también aún entregando bajo un protocolo estricto a un niño, con un adulto, pues también la realidad es que una vez que es el adulto y el niño arrancan, bueno, pues ya también la escuela... no, ahí sí, o sea, ahí sí, pero sí saber que se lo estás entregando a alguien validado por los padres, no sé. Sí, claro. Y me parece que también es una parte nada más del problema y de la cadena de omisiones, porque al final, por lo que se ha publicado, tengo entendido que Fátima también vivía cierto contexto de abandono, violencia. Sí. Hubo una entrevista por parte del DIF, entiendo, en donde medio detectan el problema, no se hace nada. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿cuántas Fátimas hay ahorita en casa en esos contextos? Y, bueno, corregir a lo mejor un protocolo en una escuela será insuficiente si hay otro contexto mucho más grave de abandono y violencia. Ayer, por cierto, el secretario de Educación nos decía en la entrevista que sí las escuelas se hacían responsables de lo que sucedía en su espacio, que fue más un desliz en su declaración. Claro. ¿No? Yo voy más por el tema de Jonathan. ¿Cuántas veces les hemos fallado a nuestras niñas en todo este proceso? O sea, a lo mejor si todo esto que se publica por parte del DIF tiene todo este antecedente tan profundo, pues ella hoy a lo mejor debería estar en otro proceso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántas veces le fallamos? Le falló el Estado, le falló. ¿Y cuántas niñas hoy están en esa misma posición? Y es revisar todo de manera mucho más profunda, integral, y de verdad nos tiene que llamar a la reflexión de todos. ¿Cómo hacemos también de este drama un cambio, ¿no? Por supuesto. Un cambio. Que esto tiene que ver con lo que yo mencionaba al inicio de el hilo que vamos construyendo, porque me parece que este hilo, si no se fortalece, si no se cambia y se fortalece desde muchísimas trincheras,
pues, no, o sea, terminan por ser esfuerzos totalmente sueltos del gobierno, de la sociedad, de las escuelas, de la familia. ¿Por qué? Pues porque yo sigo insistiendo en que una buena parte de la sociedad no cree en este discurso, ¿sí? Que incluso esa parte de la sociedad dice, Que de en hecho, términos de seguridad de las mujeres y todo eso. que de hecho Hipócrita. hubo un decálogo, después un decálogo de veras, promovido por colectivos feministas. Y el punto 10 era súper claro y decía eso: menos discursos y más acción, una ruta de acción clara, coordinada, que vincula a todas las partes. Necesitamos menos discursos y más acción. Si no, como bien decías tú, Eduardo, al rato se nos olvida. Y no es posible que seamos ajenos e insensibles. Y tenemos a lo mejor este tema aquí de Fátima y de Ingrid, pero a ver, recordemos que Jalisco no se queda atrás. O sea, está una Imelda Virgen, Alondra Guadalupe, Alexandra Castellanos, Vanessa Gaitán. Aquí también ocurren este tipo No, a ver, somos de los estados que más tienen estos casos, lamentablemente. Y sí, de acuerdo, Virginia, porque ¿qué ha hecho este gobierno en 15 meses para mejorar la vida de las mujeres? Más allá de discursos, de incluir feministas, de solidarizarse con el 8M. No hay una sola acción. Al revés. Yo creo que, por ejemplo, en materia de estancias infantiles hicimos un retroceso que a quien golpea es a las mujeres. En refugios, en Claro. estancias. Entonces, esos recortes, claro, que hoy hacen falta. Entonces díganme, pues sí, queremos mucho Estado, pero ¿Estado para qué? Pues Estado para tener poder, pero no incluso para cambiar la realidad en de las términos personas. políticos, pues solamente forma, y pongo dos ejemplos, ¿dónde está políticamente hablando gente como Tatiana o como Olga Sánchez? Bueno, Tatiana haciendo Desdibujadas. campaña en Nuevo León. O sea, las colocaron Desdibujadas. totalmente desdibujadas, las colocaron ahí y están en silencio. Adornos. Adornos. Buen día, Enrique, felicidades por la mesa. Excelsa la opinión de Eduardo, dice, sobre la sociedad de espejo. A ver si te armas un artículo sobre la sociedad de espejo y desgranas un poco más tu teoría, Eduardo. Marta González, me gustaría que aclararan lo que pasó realmente con la niña, porque anda rondando en las redes que le quitaron sus órganos. No, eso ya está, eso ya está descartado. Fue torturada, fue violada y asesinada, ¿no? Y los otros detalles, a mí me parece que han sido más para morbo que otra cosa, y que no sé si abonan mucho a la dignidad de la niña post-mortem, ¿no? Que es otro tema, la gran racismo. responsabilidad que tienen los medios de comunicación, no revictimizar a las víctimas. O sea, hay tanto que trabajar precisamente como sociedad. Ya. O sea, te llega el liga, te llegan las fotos, no lo abras, no lo veas, No lo empieza por ti. Virginia, Eduardo, Jonathan, como siempre, gracias. Buenos días. El próximo lunes estamos aquí a las 9 de la mañana en Cara a Cara.